Hola, bienvenido o bienvenida. El día de hoy estaremos recorriendo diferentes fincas haciendo diagnósticos ecológicos rápidos, express. Lo que buscamos es encontrar problemáticas que sean muy frecuentes en las fincas colombianas, que probablemente tengas en la tuya, que entiendas cómo esta pone en riesgo tu finca y también que tengas una idea de cómo lo puedes solucionar. Entonces, me termino de arreglar y nos vamos. Bueno, para empezar me presento, yo soy Santiago, soy ecólogo, también soy biólogo y ya llevo bastantes años trabajando con diferentes organizaciones nacionales, internacionales, propias en temas de restauración ecológica, agroecología y desarrollo comunitario principalmente. Vamos aquí subiendo por la vereda y quería que analizáramos este fenómeno muy particular, y es que en la parte más baja de la vereda estamos más o menos a 1700 metros, pero en la parte donde vamos a ir más o menos estamos entre los 2000 y los 2500 en dos predios que vamos a visitar. Esto es bastante particular porque ese cambio, que uno diría, pero si es la misma vereda, genera unos cambios ecológicamente muy importantes, tan importantes que incluso hay especies, tanto de plantas, aves, insectos, que se pueden dar en las fincas de abajo, en las de 1700, pero no se pueden dar aquí arriba, o si se llegan a dar, pues realmente crecen muy lento y no son tan buenas. Claramente hay otras especies que sí, digamos que tienen un rango de hábitat mucho más alto y no tienen ningún problema si hacerse arriba o abajo. Pero esto pues es fundamental porque pues ya nos lleva a pensar de que no podemos plantar cualquier cosa en nuestro predio, sino que realmente debemos conocer muy bien las especies. Por ejemplo, también incluso en las fincas de abajo, en toda la parte de abajo, se cultiva mucho lo que es el café, es muy bueno para el café, el plátano, la yuca, por ejemplo, pero ya en la altura en la que me encuentro, a pesar de que uno puede ver una que otra matica, realmente ya no son las condiciones óptimas y no producen de la misma manera. Entonces, ya empezamos a tener factores en cuenta. Este es el primer escenario que quiero que analicemos y son las áreas con muchísima pendiente. Como vemos aquí, analicemos rápidamente qué tenemos. Prácticamente tenemos un cultivo de esta palmita que se vende mucho por este sector. Usualmente la mantienen bien guadañada, la mantienen limpiecita, como vemos específicamente esta con el suelo así. Y adicionalmente vemos que aquí todavía se nos alcanzan a dar bastantes plátanos, más o menos bien. ¿Y qué sucede? Que esta pendiente tan grande, lo que pasa es que llueve, en esta zona llueve mucho, y entonces cada vez que cae el agua, por esa misma pendiente va a bajar muy rápido. Es decir, ¿qué va a pasar? Que todos estos nutrientes, toda la tierra que tenemos aquí, cada vez se está arrastrando hacia abajo. Entre más pendiente, más se va a arrastrar. Y eso porque es problemático, porque al final todo el tiempo estamos perdiendo nutrientes, todo el tiempo estamos perdiendo abono, que se van a ir muy rápidamente, aquí vemos específicamente por dónde coge el agua, y se van hacia allá. Esto en principio ya afecta tu rentabilidad porque vas a tener que estar abonando más, y lo cual pues te va a incrementar costos obviamente, pero lo más grave de este escenario es que esta gran pendiente están poniendo en riesgo de deslizamiento, de remoción en masa a toda la finca, incluso la casa. ¿Y esto por qué sucede? Si nos damos cuenta, realmente aquí no tenemos árboles cuyas raíces se entierren y empiecen a tener y estabilizar el terreno. Entonces lo que tenemos es una tierra suelta que cuando guadañamos y cuando pasamos el asadón pues queda muy suelta, y precisamente por esa misma escorrentía que nos quita los nutrientes puede que se recargue mucho, y el mismo peso lo que hace es que el terreno se deslice en media luna. Es decir, por ejemplo, si pasa aquí, que haga este movimiento y que se deslice la tierra. Adicionalmente, si no tenemos una buena base en el pie de la montaña, como vemos aquí que no tiene nada, ¿qué sucede? Pues que realmente no tiene un apoyo, la estructura, el relieve no tiene un apoyo, y que nos hace que toda esta finca realmente esté en peligro de que ocurra un deslizamiento que, además de perder el cultivo, incluso puede llegar a afectar a nuestra familia. Y me tocó literalmente saltar entre fincas porque estas problemáticas se repiten y quiero mostrarles otro escenario. En esta finca lo que tenemos es una gran pendiente vista desde la otra perspectiva, y lo que aquí ocurre es que cuando llueve por esa gran inclinación el agua va a bajar muy rápido, y entre más velocidad más va a arrastrar más suelo, más hojas, más minerales, y adicionalmente va a desestabilizar el terreno. ¿Y eso en qué se traduce? Específicamente en remociones en masa como esta. Si nos damos cuenta, aquí se ve perfectamente que se vino ese pedazo de terreno y en media luna pues desplazó la tierra. ¿Esto qué pasa? Que, por ejemplo, las plantas que habían ahí pues se murieron, ya no me van a rentar, y adicionalmente pone en riesgo porque entonces ya toda esta zona quedó inestable, y el próximo derrumbe en un gran invierno puede llevarse muchísima más parte de la montaña y de nuestro cultivo. Este siguiente escenario yo diría que es el más común en las fincas colombianas, y es específicamente los potreros. Y es que los potreros en general tienen problemáticas bastante grandes, incluso es uno de los escenarios que yo diría que puede ser de los más complicados. Claro, el potrero per se, pues tú lo puedes arrendar o puedes poner ahí ganado y pues te va a generar una rentabilidad.
pero eso también te genera unos costos que no estamos contemplando en el largo plazo. El principal costo es que introducir una especie como el pasto, como esta que vemos aquí, este pasto realmente es una especie invasora, es una especie que no es nativa de aquí, como todos sabemos probablemente, y pues es una especie muy difícil de manejar. El día que tú ya no quieras tener el ganado, sino que quieras empezar a trabajar algo totalmente diferente, va a ser muy complejo, específicamente, por ejemplo, plantar árboles, como ya vamos a analizar, pero pues toda la estructura subterránea que empiezan a crear estos pastos prácticamente hace que nada más pueda crecer, que solamente pueda crecer el pasto, y que si tú plantas y tú haces alguna otra cosa, necesites realmente mucha mano de obra, mucha guadaña, hacerlo constantemente, y eso también nos va a incrementar un montón los costos. Adicionalmente, sin un potrero como este, que uno diría, bueno, atrás vemos un bosque muy bonito, pero incluso en los bosques precisamente una de las problemáticas de la deforestación es que lo tumban para meter ganado. Cuando metemos ganado aquí, el ganado pesa mucho y empieza a compactar el suelo. Entonces, al final el suelo necesitamos que tenga suficientes espacios para que las raíces bajen, para que los nutrientes estén presentes. ¿Y qué sucede? Cuando las vacas pasan y pasan y pasan, terminan compactando el suelo. Sucede lo que veíamos, por ejemplo, aquí, que como se están dando cuenta, es bastante pendiente y allá vuelve a subir. El agua va a arrastrar también los nutrientes que queden. Entonces al final lo que tenemos va a ser un escenario totalmente hostil para unas plantas. Si queremos incluso hacer una huerta, pues vamos a necesitar bastante trabajo, bastante deshierve, y pues empezar a reconstruir el suelo, que es una de las tareas más importantes, pero también es una tarea difícil que necesitaríamos hacer en estos escenarios. Este escenario con sus problemáticas se traduce en el gran fracaso que es la reforestación. Plantar de esta manera no funciona, estás matando los árboles y estás enterrando tu dinero. Aquí veámoslo claramente. Esto es un cedro muy bonito, pero primero que está demasiado chiquito para ya estar plantado. Muchas entidades, muchas organizaciones entregan los arbolitos de este tamaño. Y lo que vemos es que está en ese potrero en donde se está enfrentando a muchas cosas. Lo primero que se enfrenta es que se dan cuenta, está simplemente solo, y aquí ya está rebrotando el pasto. Esto se plantó hace unos 15 días. Entonces, este pasto va a crecer mucho más rápido. Lo que va a hacer es que lo va a terminar cubriendo, y adicionalmente estas raíces del pasto que son tan agresivas, pues también van a evitar que este se desarrolle de manera correcta. Al no tener sombra, al recibir la luz directa y no tener ninguna compañera, ninguna especie niñera que lo ayude a crecer, que lo proteja, lo que va a suceder es que lo estamos condenando básicamente. Y bueno, quiero que miremos mejor el escenario. Y es que así se ve la reforestación. Vemos allá un cedro, bueno, y el respectivo cárter para la foto. Vemos otro cedro, vemos otro cedro, vemos por aquí otro cedro y vemos allá otro. Y calculemos la distancia, más o menos están plantados a unos 3 o 4 metros entre sí. Tener muy poca diversidad de especies disminuye la resiliencia de este ecosistema, es decir, que este ecosistema va a ser mucho más frágil a todo lo que lo afecte. Si llega una plaga, si llega una gran sequía, si llega un invierno muy fuerte, va a ser cada vez más vulnerable y menos va a tener la capacidad de poder sobrevivir y acoplarse y adaptarse a las condiciones que vengan, porque pues al final es muy redundante, tiene las mismas especies. Además podemos asumir que todas estas vinieron del mismo vivero, por lo que probablemente ese vivero cogió la semilla de la misma área o incluso de un mismo individuo. Entonces es como si estuviéramos plantando hermanos. Entonces, como todos sabemos, si los hermanos se reproducen entre sí, vamos a tener problemas genéticos, y eso mismo puede suceder aquí en el mediano y largo plazo. Y te doy una ñapa. Sabemos que este predio era ganadero, por lo que ya intuimos que tiene suelos muy compactos y muy pobres porque se han erosionado por todas las vacas. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos a nuestro amiguito y realmente vemos que no les echaron ni siquiera abono. Es decir, no hicieron ninguna estrategia enfocada en el suelo, no hicieron ningún abono verde, no plantaron ninguna especie, ni siquiera le dieron un tratamiento al pasto de mayor envergadura. Simplemente lo que hicieron fue guadañar, abrir el hueco perfecto y poner el árbol. Esto es sumamente complicado porque el árbol va a tener que luchar con todas sus fuerzas, no solo contra el pasto, sino también contra la compactación del suelo. Entonces va a invertir mucho tiempo y mucha energía haciendo que sus raíces penetren ese suelo en busca de los pocos nutrientes que puedan quedar por ahí, y pues esto le va a tardar mucho, le va a gastar mucho, y eso va a traducirse en que va a crecer mucho más lento. Y uno de los indicadores que siempre se utilizan en la reforestación es cuántos árboles sobrevivieron, pero la verdadera pregunta es, ¿los árboles que sobrevivieron están creciendo a la tasa más alta que pueden crecer? Porque este puede estar vivo, pero si ha crecido 2 centímetros en 5 años, pues realmente no estamos haciendo absolutamente nada. Este problema que vamos a ver puede costarte literalmente millones de millones, pero si lo identificas y lo sabes gestionar correctamente, te los va a ahorrar. Los vas a poder reinvertir en tu finca, en tu producción, en tu bioconstrucción, lo que quieras. Quiero que ustedes puedan dimensionar esta problemática tan grave.
y es que dense cuenta de la extensión tan abrumante de esta especie invasora. Es una enredadera que, como ustedes se dan cuenta, empieza a treparse en todo, no solo en el suelo. Incluso aquí ya tenemos árboles a los cuales se les está trepando, los está empezando a matar y los va a tumbar. Y dense cuenta de la magnitud de esta invasión biológica. Es una planta que incluso es muy bonita porque tiene una flor blanca con morado realmente divina. Miren, incluso por aquí continúa, por allá hay más terreno y todo tiene este mismo color, verde invasión. Las especies invasoras son originarias de otro lado del mundo y algún ser humano las trae. Y lo que sucede es que les va tan bien en estas condiciones tropicales que su población empieza a crecer exponencialmente. Al tener tanta población, acapara muchísimo más recurso. Este recurso puede ser, por ejemplo, suelo, por ejemplo, presas, por ejemplo, luz, por ejemplo, espacio, por ejemplo, hábitat. Y eso lo que hace es que empieza a desplazar a las especies nativas. Como las especies nativas no compiten tan bien, lo que terminan es no cogiendo el recurso y pues si no tienen el recurso se terminan muriendo. Y si nosotros perdemos especies, perdemos poblaciones, generamos un desequilibrio ecológico en el ecosistema que no solo lo afecta como tal, no afecta solo a los pájaros, a las aves, al suelo, sino también afecta a nuestros servicios ecosistémicos, todo lo que necesitamos para vivir. ¿Y cuál es el problema? Precisamente como tienen una población tan grande y tan buena competidora, erradicarlas es sumamente difícil. Y para lograr hacerlo necesitamos demasiada mano de obra. Y esto va a incrementar los costos de manera abrumadora. Miremos, por ejemplo, estos hermosos árboles imponentes que bajo una mirada tradicional diríamos que están excelentes y perfectos, y en esencia sí están muy bien porque pues siempre tener estos árboles es una bendición, pero ¿qué es lo que sucede bajo una mirada real cuando aprendemos del monte? Lo que pasa es que está entrando demasiada luz. Si ustedes se dan cuenta, toda esta columna, toda esta cantidad de metros verticales que tenemos no están siendo utilizados, es decir, es área que se está perdiendo de fotosíntesis. ¿Y eso en qué se traduce? En que tenemos menor productividad ecosistémica. Únicamente tenemos el estrato bajo y el estrato dosel, el estrato más alto. Pero ¿qué pasa con los otros estratos? Esos otros estratos también pueden aprovechar esa cantidad de luz que está llegando y pueden ser frutas para las aves, pueden ser hojas para los herbívoros, por ejemplo, y pueden mantener la integridad ecológica. Adicionalmente, pues esta cantidad de luz me genera unas condiciones muy diferentes aquí a las que normalmente encontramos en un bosque nativo. Lo otro que en lo personal no comparto son las distancias perfectas. Esa visión cuadriculada de que un individuo, sin importar cuál sea, debe estar exactamente a la misma distancia del otro, sea frutal, sea forestal, sea hortaliza, sea de huerta, lo que sea. Todos estos problemas y los muchísimos otros que tienen las fincas, aquí solo trajimos algunos de los más frecuentes, no se resuelven con una receta. No hay un manual de instrucciones, no hay una única estrategia que resuelva el mismo problema en dos fincas diferentes. Cada caso, cada territorio, cada vereda, cada escenario es totalmente diferente y se debe abarcar de esa manera, con una estrategia diseñada específicamente para cada uno, para cada zona. Pero entonces, ¿cómo saber qué hacer? Ya bajamos y estamos más por la parte media de la vereda y como se pueden dar cuenta aquí ya el clima y las condiciones cambian bastante de donde estuvimos inicialmente. Aquí donde la maestra que nos va a dar esa respuesta. Buenas, su merced, ¿cómo está? Permiso. Lo mejor de esta maestra es que ya no se guarda absolutamente nada, te lo enseña todo. La naturaleza, el monte. Y ahora lo que haremos será simplemente ver cómo estos escenarios los resuelve la naturaleza. Lo primero que debemos entender es que esta agua que vemos es solo un pequeño porcentaje de la que se encuentra disponible para el ecosistema. En todas las zonas de los bosques y las fincas lo que sucede es que el agua se infiltra y llega a alimentar los ríos subterráneos. Si no se cuidan los suelos y no tienes árboles que protejan esta agua, no se va a poder infiltrar y por el contrario lo que hará será irse superficialmente, causándote pérdida de nutrientes e incluso deslizamientos en masa. Hablando de deslizamientos, mira cómo las raíces de esta especie lo que hacen es formar una especie de malla que precisamente nos tiene los terrenos. Aquí lo podemos ver también mucho mejor. Mira aquí cómo esta raíz está soportando todo el suelo y está evitando que se pierdan esos nutrientes. Incluso aquí, en los que ahora son escalones, precisamente nos muestran específicamente cómo las raíces hacen esta labor. El diseño de tu finca dependerá de tu objetivo en esa zona específica. Si quieres tener un bosque como este, así de denso, o si lo que quieres es un sistema productivo, porque vas a necesitar muchísima más luz.
Lo que sucede aquí en el bosque es que las plantas tienen dos tipos de raíces. O tienen una raíz radicular, una principal que baja mucho y que saca unas pequeñas secundarias, o tienen raíces radiculares que no bajan tanto, sino que van más horizontalmente, obviamente profundizan un poco, pero que van más hacia los lados. Entonces, con esta densidad y con las especies correctas, lo que va a pasar es que literalmente se va a formar esa malla que tiene el terreno y la erosión en el suelo. Ahora, si tú lo que vas a hacer es un sistema productivo, pues no puedes usar esta densidad porque necesitas meter los árboles frutales, necesitas meter las hortalizas y eso pues requiere mucho más sol. Entonces, como no puedes formar esa malla, necesitas acudir a otras estrategias complementarias. Existen muchas, por ejemplo, puedes hacer obras de bioingeniería que realmente son sencillas y que utilizan materiales naturales. Quiero que miremos el suelo. En este nos podremos quedar hablando horas porque es todo un universo fascinante, pero quiero que lo observes. Si nos fijamos por aquí, en este pequeño espacio, lo que vamos a ver es que el suelo siempre permanece cubierto de hojarasca. E incluso si movemos un poco, vamos a encontrar restos de madera, por ejemplo. Aquí también hay una ramita. Mira, esta está prácticamente ya bastante descompuesta. Y tenemos que remover todo esto nada más para empezar a ver el suelo. Y si te das cuenta, aquí ya empezamos a ver las raíces y mira el color, fíjate en la textura, mira la cantidad de materia orgánica que tiene. Y ahora compáralo con cómo manejas tus suelos en tu huerta, en tu sistema productivo o en las áreas que estás reforestando. ¿Cuáles son esas diferencias o lo manejas de esta manera? Aquí veremos claramente cómo funciona la estratificación vegetal y cómo ésta se puede utilizar para potenciar la restauración de los ecosistemas y para maximizar la productividad de nuestros cultivos. Estamos viendo el bosque desde afuera y no te concentres en estos árboles del frente, sino en los de atrás. Si nos fijamos, vemos este árbol que encima tiene otro árbol, que es este que vemos aquí, y a su vez este encima tiene otro árbol más arriba. Aquí vemos los tres en prácticamente unos pocos metros. Míralo aquí, tenemos estas primeras plantas que incluso debajo de estas vamos a tener algunas hierbas, le sigue esta que vemos aquí y encima de esta tenemos esta otra. Incluso si nos fijamos mucho más, encima de esta que tenemos hay incluso un yarumo que es el de estas hojas como una palmita y debajo de ese yarumo tenemos esta otra planta. Acerquémonos más para que puedas verlo mejor y veas también lo más importante y es precisamente cómo los árboles, si los ves desde esta perspectiva, cada vez estamos viendo menos luz, porque entonces vemos este que es el más bajo, encima de ese tenemos el otro, encima de este tenemos el otro yarumo y adicionalmente aquí tenemos este. Entonces si te das cuenta, a medida que vamos bajando, se van achicando más los espacios de luz. Es decir, ¿qué es lo que hace la naturaleza? La naturaleza está aprovechando cada centímetro de luz, porque cada centímetro de luz es más fotosíntesis y entre más fotosíntesis, más productividad ecosistémica, más biomasa, más alimento al suelo, a los microorganismos y por ende más productividad. Pero hay algo que quiero que quede muy claro, y es que para que la estratificación y la distancia horizontal entre árboles funcione, debes seleccionar las especies correctas. Y hablando de distancias, árboles que crecieron naturalmente, si tú lo que haces es poner la misma especie o especies con redundancia funcional en su ecología, lo que vas a hacer es ponerlas a competir ferozmente, ninguna va a crecer de manera óptima y alguna terminará ganando y terminará matando a las otras. Entonces eso no funcionará para nada y será un desastre. Un aspecto recurrente entre los dueños de predio es que tienen una idea de qué es lo que quieren en su finca, si quieren restaurar un bosque o quieren un sistema productivo orgánico, ecológico, pero realmente uno ve en su predio como una única unidad, cuando realmente lo que uno debería hacer es subdividirla y pueden haber áreas en donde tengamos solo bosque o en donde tengamos solo producción. Pero la producción realmente no es excluyente del bosque como usualmente se cree. Incluso dicen que la mejor forma en que podemos restaurar es produciendo. Y veamos este ejemplo tan interesante. Tenemos aquí café de especialidad, tenemos como ven plátano y adicionalmente tenemos bosque. A esta zona igual pues vamos a empezar a trabajarle porque se puede mejorar muchísimo más, pero si ustedes se dan cuenta, fácilmente vemos estas plantitas de café produciendo perfectamente debajo de especies nativas. Si nos remitimos a la historia del café, así es como verdaderamente produce.
Él es originario de África, de la zona tropical, y dentro del bosque se da en el sotobosque, es decir, en los primeros estratos de vegetación que están cubiertos por otros estratos, es decir, que en esa zona hay mucha sombra y por ende pues hay unas condiciones microclimáticas específicas en donde naturalmente se daba el café. ¿Qué sucedió? Pues que nosotros claramente lo sacamos de ahí y empezamos a creer que entre más sol lo pusiéramos, pues más rápido iba a crecer, más fotosíntesis hacía y pues iba a producir más. Pero realmente esto no funciona así, las especies cada una es específica. Claro, ya llega un punto en que incluso pueden llegar a modificar ciertos aspectos genéticos para que pueda resistir más sol, por ejemplo, pero en esencia pues pierde esa conexión que tiene con el bosque. Y esto porque es importante específicamente en el café. Muchos de los aromas y sabores, específicamente en el de especialidad, vienen de todo lo que está alrededor. Es decir, un café que produce dentro de un bosque claramente se relaciona con todo lo que está en el bosque, pero eso se traduce en la calidad del café, no solo en la calidad nutricional, como en todas las plantas, que entre mejor suelos y vecinos tengan, llamémoslo así, mejor producen, mayor calidad de alimento, mayor calidad nutricional, sino que también en los olores, sabores, y pues esto se traduce en un mejor precio en este mercado tan grande que es prácticamente uno de los primeros del mundo. Otro ejemplo muy claro de esto son estos lulos creciendo dentro del monte. Si recorremos el monte, nos vamos a encontrar frecuentemente con este escenario: frutales creciendo dentro del bosque, como en este caso, este lulito que está creciendo aquí. ¿Qué sucede? Que al final, si nos remitimos a la historia, lo que ha hecho el ser humano es coger estas especies silvestres y las ha empezado a domesticar para sus sistemas productivos. Pero si empezamos a recordar, nos vamos a dar cuenta que estas crecían perfectamente en escenarios bajo sombra, al lado de otros árboles que no necesariamente tienen que ser frutales, pero que igual van a empezar a interactuar y que van a potenciar el desarrollo de ambas, tanto del lulo como del árbol al lulo. Pero espera, antes de que salgas corriendo al bosque más cercano o empieces a implementar cosas, tengo que hacer un descargo de responsabilidad. Y es que estudiar e interpretar el monte y la naturaleza es muy complejo. Por eso existen carreras dedicadas completamente a hacerlo, como la ecología y la biología. En estas prácticamente lo que nos enseñan es lo que sabemos hasta el momento y nos enseñan cómo podemos seguir generando ese conocimiento para aprender de la naturaleza. No quiere decir que no puedas aprender tú solo de la naturaleza o que para implementar cualquier cosa en tu finca necesitas una ecóloga que te asesore. Lo que quiero decir es que muchas veces caminar el bosque para aprender solos confunde, porque realmente lo que nosotros hacemos es buscar patrones y generalidades dentro de la naturaleza, de cómo funciona, de cómo se comporta, de cómo son sus relaciones, pero siempre van a haber excepciones a la regla. Siempre vas a tener especies que sean diferentes, que se comporten, que tengan características raras, escenarios, condiciones, relaciones entre especies, funciones que al final son muy específicas de cada bosque, de cada ecosistema y que pues realmente varían mucho. Entonces, dependiendo de dónde esté tu finca, pues vas a necesitar entender mucho cómo funciona específicamente ese rinconcito de Colombia. Y yo sé que todos tenemos esta gran ansiedad ambiental de salir corriendo, de hacer algo, de movernos, de plantar, de ver los primeros resultados, de ejecutar, pero realmente la naturaleza lo que nos enseña es que los procesos toman su tiempo y que precisamente respetar ese tiempo es aprender de la manera adecuada para saber correctamente cómo hacerlo. Porque si uno sale corriendo desde esta emoción y empieza a hacer acciones, muchas veces terminas haciendo daños ecológicos que o pueden ser irreversibles o que salen muy costosos, no solo económicamente, sino emocionalmente, en esa frustración de ver que no está funcionando, que no estoy logrando lo que quiero, que no me generó la rentabilidad, que mis árboles se murieron. Por eso nuestro objetivo con este diagnóstico ecológico era despertarte esa curiosidad por la naturaleza, por estas nuevas formas que realmente no son nuevas, son ancestrales y venimos validando desde la ciencia para habitar este planeta y para vivir en armonía con la naturaleza. Que pudieras identificar algunos problemas que tiene tu finca y te dieras algunas luces de cómo puedes solucionarlo, como lo hace la naturaleza. Bueno, ya vamos llegando aquí a casa y lo último que quiero contarte es que desde la Fundación Alianza por la Biodiversidad Colombiana diseñamos un macroproyecto que nos permita escalar la restauración ecológica, todo lo que les mostré muy rápidamente en este video, a escala nacional. Y lo estamos haciendo a través de la democratización de esta ciencia.
que las personas puedan acceder a este conocimiento, puedan aprender cómo funciona la naturaleza y con eso puedan diseñar fincas exitosas que aporten no solo a sus dueños, sino a la biodiversidad, que sean parte de nuestra alianza, que puedan intercambiar saberes, experiencias, dudas, incluso errores con otros dueños de predios en todo el país, y que incluso estamos buscando que algunas de estas fincas se conviertan en fincas modelo de investigación. Entonces, si te interesa ser parte de esta macropropuesta, te dejo toda la información aquí abajo. De parte mía, de toda la fundación, de todas las plantas, insectos, aves, animales, espíritus del bosque, en verdad muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Si llegaste hasta aquí, quiere decir que realmente estás comprometido, comprometida con la naturaleza, con generar un impacto real, con transformar un pedacito de este mundo y sobre todo con tu predio. Entonces te deseo muchísimos éxitos.